¿Alguien daba esos? Sí, lo que pasa es que yo estaba en otras partes del planeta. ¿Pero aquí en Guadalajara? No, aquí estaba de acá, que estaba el movimiento gnóstico. El movimiento gnóstico tuvo puertas abiertas hasta el año 2000. En 2000 cerró la enseñanza para la gente de afuera. Sí. Ya no hubo más fase A ni fase B, nada de eso. Sí. Y hasta que usted llegó. ellos siguieron trabajando, pero ya como en forma hermética, ¿no? Como la sociedad que había. Listo. Y en los 43 países donde estaba el movimiento gnóstico están trabajando así, de la misma forma. Cerraron todos aulas. Por una orden que les dio el maestro, les dijo, ya no hay tiempo para mucho, para buscar gente nueva. Pónganse a trabajar en morir y en hacer eso. Ya no, para que no pierdan su tiempo, porque de todas maneras el tiempo del planeta se aceleró. Entonces, las personas van a tener menos tiempo y el materialismo nos va a absorber más. Ahorita se van a desarrollar unos yoes aquí de Sodoma y Gomorra. Buenas noches. ¿Cómo estás? Entonces ya es muy visible la cosa. La situación es muy difícil que una persona logre hacer algo. Pero de todas maneras el que le pone empeño hace de acuerdo a lo que era. Sí. Bueno. Hoy vamos a ver este tema de dos clases de conocimiento. El conocimiento objetivo y el conocimiento subjetivo. Sí. Tenemos que empezar por decir que la mayoría de las personas tienen alterado el término objetivo y subjetivo. Sí. Si ustedes interrogan a cualquier persona y les preguntan por las cosas del mundo, de esto, la casa, la familia, dice, eso es subjetivo, porque lo pueden ver, lo pueden palpar, lo pueden tocar. ¿Sí? Pero le preguntan ustedes a la persona por su ser, Dios, por su Dios particular, y dicen, no, es que eso es subjetivo, que no lo pueden ver, ni lo pueden tocar, ni lo pueden palpar. ¿Sí me entienden? Entonces el término está alterado, el término objetivo y subjetivo. Pues vamos a ver que la mayoría de las personas vivimos en dos mundos simultáneamente. Existe un mundo interior y existe un mundo exterior. Los dos mundos tienen su propia realidad. Bien, nosotros nacemos y recién nacemos, venimos con la conciencia dormida, pero en ese momento tenemos el 3% de esencia despierta. ¿Sí? Comenzamos a formar la personalidad y en la medida que vamos formando la personalidad, que aprendemos a relacionarnos con el mundo externo, a pasar las calles, a hablar, ¿sí? Entendernos con las demás personas, ¿sí? En esa medida nos vamos fascinando con el mundo. Y cuando nos damos cuenta de esa vocecita del corazón que nos hablaba, nos dirigía y nos guiaba, ya no funciona para nada. Desde ahí quedamos hechos unas máquinas, un robot, ¿sí? Manejado por la parte psicológica, los distintos defectos que quedaron de las anteriores existencias. ¿Sí? Bien, entonces, de ahí en adelante, ustedes ven al chico que entra a un kinder, una primaria, aprende todas las leyes para defenderse, para poder hablar, ¿sí? Aprende la constitución y las cosas del barrio y de todo el mundo, lo que está relacionado con el mundo. Pero, sí, luego entra a un kinder, una primaria, un bachillerato, una universidad, y se llena de conceptos, sí. Pero esos conceptos que va a coger él no tienen nada que ver con el ser. Todo lo que aprendió el muchacho se muere cuando termine el paquete. O sea, el cuerpo físico finiquita la personalidad, finiquita el conocimiento. Y así sucede que llega a la siguiente existencia y cuando regresa a la siguiente existencia, ¿sí?
regresa ignorante de todo, porque no ha despertado su conciencia. Sí. Ahora, nosotros vinimos al planeta con el propósito de conocernos a nosotros mismos. Los seres nos mandaron a eso. Sí. Nos llenamos de defectos psicológicos, tenemos muchísimos, sí. Nos sobran. Sí. Pero si nosotros queremos conocernos a nosotros mismos, tenemos que conocer a cada uno de esos defectos, eliminarlo y liberar la conciencia, para poder llegar a esto que se va a llamar la conciencia plena. Sí. Dentro de nosotros vive un Dios que es un super tesoro, sí, que ni siquiera sabemos que lo tenemos allá, porque la mayoría no ha experimentado nada con su propio ser. Todo el mundo ignora, sí, las excelencias de su propia casa, como decimos en el programa. Y indudablemente que la conciencia dormida pues no puede hacer mayor cosa. Sí. Necesariamente tenemos que hacer algo distinto. Sí. Se muere la personalidad, sí. Y a ver, a ustedes les preguntan quién era en la anterior existencia y ninguno de ustedes sabe. Ni qué estaban haciendo, ninguno sabe. Tienen la conciencia plenamente dormida. Ahí está la clave. Sí. ¿De qué les sirvió haber llegado a médicos o arquitectos o esto o lo otro? De nada. Sí. La verdad, sí. Si nosotros nos ponemos a ver, si nos devolvemos 100 años en la historia del planeta, los miles de millones de años que tiene el planeta, sí. Hace escasamente 100 años que se puso de moda la cuestión de las carreras y las profesiones. La mayoría, sí, de las personas eran prácticas, sí, y no dependían de una profesión para defenderse, sino de su capacidad instintiva. Lamentablemente, sí, hoy en día nosotros cogemos a un muchacho, lo metemos a estudiar, lo cuadriculamos y pensamos que es un ser superior y resulta que no sirve para nada. Ya tiene la mente cuadriculada, lo sacamos de una universidad, lo metemos a unos posgrados y eso no le va a cambiar absolutamente nada a esta persona. Sí. Nosotros sabemos que es posible despertar en la iluminación. Dentro de nosotros hay un ser que lo sabe todo, lo conoce todo. Sí. Y si verdaderamente nos interesa conectarnos con ese ser, obligatoriamente tenemos que hacer un trabajo en función de 3 factores. Sí. De otra manera no se va a poder hacer absolutamente nada. Entonces, listo. Si yo estoy interesado en conocerme a mí mismo, sí, tengo que empezar a conocer que yo estoy repartido dentro de 7 dimensiones simultáneamente. Sí. Y cada una de esas dimensiones tiene su propio conocimiento, su propia sabiduría. Sí. O sea que nosotros poseemos 7 conciencias. Cada una de esas 7 conciencias vive en cada uno de los centros de la máquina. Cuando nosotros empezamos a liberar nuestra conciencia, nos vamos a dar cuenta de que hay defectos que fueron originados como yo es causa, que tienen la sabiduría de cada uno de sus centros. Y obligatoriamente, si nosotros no eliminamos los defectos, seguimos siendo hombres máquinas, alejados instintivamente por nuestros defectos. Se nos monta el yo de la ira, golpeamos, pegamos, ofendemos, herimos, molestamos, matamos si es necesario, se baja el yo de la ira, y quedamos resentidos. Sobre el hecho quedamos resentidos. Entonces, analicemos eso. Bien, no nos conocemos. Cada una de las partes de nuestro ser está regada en esta envoltura seminal, en ese microcosmos hombre, en esa alma que cada uno de nosotros tiene. Y cada una de ellas tiene una sabiduría, que es esta chispa que le demos aquí a cada uno de nuestros defectos. Esa sabiduría que cada defecto tiene se puede liberar. Nuestro ser, como es tan práctico,
Él mandó a cada una de sus chispas a estudiar en el mal, lo que nosotros llamamos mal. ¿Sí? ¿Para qué? El día que se liberen las chispas, nosotros no vamos a caer en el defecto. ¿Me están entendiendo? Entonces, ahí comienza a darse algo muy importante. Con el trabajo de la muerte psicológica, nosotros aprendemos a liberar nuestra conciencia. Sí. Si nosotros no aprendemos a morir en sí mismos ni a autoobservarnos, es imposible que liberemos la conciencia. A mayor cantidad de yoes muertos, mayor cantidad de conciencia despierta. Entonces estamos viendo algo que es fundamental entender. Bien, pero el conocimiento de las distintas dimensiones, vivimos aquí en el mundo físico, en el cuerpo físico. La actividad del cuerpo físico tiene que ver con el centro sexual y toda la vida de los seres humanos gira en torno al sexo. Bien, internamente tenemos nuestras aguas en el centro instintivo, Uri. Sí. Aquí hay otra dimensión, la cuarta dimensión. Sí. En esta vivimos en la tercera dimensión. En la tercera dimensión nosotros tocamos las cosas, las corremos, las movemos. Sí. Bien. Cuando ustedes se quedan dormidos aparecen en la quinta dimensión, pero la quinta dimensión es el mundo del ego. Y nosotros vivimos en el mundo lunar, porque no hemos fabricado un astral solar. ¿Sí me entienden? Y entonces todo el mundo astral lunar es engañoso. No podemos dar por cierto nada de lo que vemos allá hasta que no fabriquemos un cuerpo astral solar propio. Sí. Bien. Entonces es necesario fabricar un cuerpo astral propio, un cuerpo mental propio, un cuerpo causal propio para nosotros transformarnos y poder conocer la quinta dimensión inferior, la superior, la sexta dimensión superior y la séptima dimensión. Sí. Ustedes en el Padre Nuestro dicen: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que está refiriéndose a este punto. Sí. Porque aquí están, sí, vénganos tu reino. ¿Y cuál es el reino del ser nuestro? La sabiduría y la justicia. O sea, dentro de nosotros hay un sabio que ustedes ni remotamente sospecharían que lo sabe todo. Conocen el más insignificante de los movimientos que ustedes han tenido en cada una de sus existencias. Sí. Ese sabio está dentro de ustedes. Sí. Y la capacidad de hacer justicia nuestra también está dentro de nosotros. Sí. Pero realmente mientras nosotros no conectemos las dimensiones inferiores con las superiores, no es posible despertar la conciencia. Entonces, si nosotros vamos a ver, tenemos una mente externa. Esa mente externa está llena de conceptos, teorías, opiniones, juicios, toda la basura que le metemos, el periodismo que vemos, porque ese periodismo es pura prostitución de la mente. Legítima basura. Sí. Bien, esa mente externa está llena de conceptos, de opiniones, de profesiones, de teorías. Sí. Pero por dentro encontramos una mente interior. Sí. Y más adentro vamos a encontrar el interior del interior, que es la sabiduría del ser de nosotros. Cada uno va a conectarse con su propio Dios particular que está adentro. Sí. Entonces, listo. Ignoramos todo y todo el mundo nos engaña en el mundo físico. Sí. Nos pintan pajaritos de oro y nosotros creemos que esto y esto y esto es bueno, pero porque no tenemos ningún tipo de relación con nuestro ser. Bien, si vamos a experimentar el conocimiento interior, tenemos que trabajar con los tres factores. Es necesario aprender a morir psicológico para liberar la conciencia.
Cuando uno va a morir psicológicamente, lo primero que tiene que aprender a hacer es autoobservarse. El mundo interior, para poder conocer cada elemento que vamos a eliminar. No podemos eliminar errores desconocidos. Es urgente observar el defecto que queremos sacar de la psicología, ponerlo en el banquillo y juzgarlo despiadadamente, pedirle a la Madre Divina que lo elimine, ¿sí? Y ver que la conciencia se libere. Porque si no damos esos pasos así, estamos pensando que ya nos liberamos y no hemos liberado nada de conciencia. Entonces vamos a ir liberando la conciencia así. Necesitamos aprender, ¿sí?, a nacer, ¿sí?, psicológicamente. Y este nacimiento psicológico se va a dar por el suprasexo. Es un sexo sin fornicación en el que nosotros vamos a ir creando cuerpo por cuerpo lentamente, vértebra por vértebra, haciendo subir la energía creadora sexual para ir creando cuerpo por cuerpo. Ese nacimiento interior nos va a permitir a nosotros conocer las dimensiones superiores, tener realidad en las dimensiones superiores. Cuando uno no tiene un cuerpo astral propio, no puede penetrar conscientemente al mundo astral para investigar todo lo que quiere investigar del mundo astral. Existe el mundo astral interior de nosotros y existe el mundo astral del planeta Tierra y existe el mundo astral del sistema solar, existe el mundo astral de la galaxia, existe el mundo astral del universo. Y para poder penetrar en esos necesitamos fabricar un cuerpo astral, un cuerpo mental y un cuerpo causal. Si nosotros fabricamos esos 5 cuerpos, ¿sí?, vamos a poder penetrar en las dimensiones superiores, ¿sí?, conscientemente, y poder adquirir y bajar conocimiento interior. Bien, existe el sacrificio por la humanidad. El sacrificio por la humanidad es para que la conciencia liberada de los defectos despierte el amor. Porque en las dimensiones superiores las leyes van desapareciendo. Ustedes ven que el mundo físico tiene 48 leyes y por eso encontramos los 48 cromosomas de la célula. En el mundo vital están los mismos 48 cromosomas porque este sostiene la vida de aquí. En el mundo astral ya no hay sino 24 leyes, allá ya la gravedad se desapareció. Ustedes allá vuelan, nacen, van por un lado a unas velocidades aterradoras, a cualquier planeta que quieran ir, van, ¿sí?, cuando tienen ese cuerpo. Pero ya son 24 leyes. En el mundo mental ya no son sino 12 leyes. El que fabrica su cuerpo mental tiene derecho a recibir la sabiduría de todos los átomos con solo respirar, ¿sí?, para que vean ustedes eso. Y van a recibir una información que ustedes ni remotamente sospechan, pero hay que tener un cuerpo mental para recibir esa información. Luego viene la creación del cuerpo causal o de la voluntad, el cuerpo más poderoso del universo, ¿sí?, porque ese cuerpo maneja el verbo, ¿sí?, y en principio fue el verbo y todo fue creado por el verbo, y sin él nada existiría. O sea, vean ustedes que el universo está sostenido por el dichoso verbo. Y si nosotros vamos a desarrollar esa fuerza nos va a permitir conectarnos con lo que les estaba diciendo al principio, la justicia y la sabiduría del ser nuestro. El ser nuestro tiene una justicia que respeta toda la justicia del universo, nunca la viola. Nosotros violamos las leyes externas y violamos las leyes internas. Si nosotros estuviéramos con la conciencia despierta, no violaríamos una sola ley.
lamentablemente, cuando la conciencia está atrapada en esta multitud, en este enjambre, nosotros ni siquiera sabemos para dónde vamos ni de dónde venimos. Bien. Entonces, necesitamos despertar el conocimiento objetivo. Cada chispa que nosotros liberamos tiene su objetivo. Al ser le interesa que nosotros le liberemos todas las chispas, porque cada una de esas chispas es cada una de las chispas del ejército de la voz nuestro, y es cada una de nuestras semillas, nuestra energía creadora. Nosotros nos pusimos a divertirnos con la energía creadora, fabricamos y fabricamos defectos, sí, y se nos olvidó a qué vinimos al planeta, cómo quedaríamos de dormidos, sí. Y entonces nos tienen que limpiar, porque ya nosotros nos perdemos la capacidad para hacer este trabajo de morir psicológico, sí. Entonces estos tres factores, sí, no son nuevos, han estado siempre. Todos los maestros del planeta que ha tenido este planeta los han enseñado. Ustedes ven al maestro Jesús cuando le hablaban de qué había que hacer para justificarse, decía, sí, niéguese a sí mismo, le decía eso, tome su cruz, coja la pareja y dele al sexo para crear esos cuerpos, sí, y síganme, sacrifíquese por la humanidad, despierte el amor, ¿cierto? Bien. Busquen a Gautama, busquen al otro, todos enseñaron lo mismo, porque el principio de esto siempre va a ser el mismo. Que todos se torcieron, sí, porque si no se practica, todos los conocimientos terminan convertidos en religiones, sí, o masonería, como lo vemos actualmente por todo el planeta, que los masones tratan de usar los conocimientos que tienen para aplastar a los demás, eso es una cosa, sí. Pero de todas maneras, sí, aquí está la esencia del conocimiento. El exceso de conocimiento subjetivo atrofia la mente. Sí. Y una mente atrofiada ya no puede hacer mayor cosa en la conquista de su propio ser, sí, porque quedó cuadriculada para servirle a la personalidad hacia afuera, pero ya no se sirve hacia adentro. Sí. Bien. Aquí lo cierto del caso es que el que se sabe autoobservar aprende a descubrir los defectos. Defecto descubierto debe ser enjuiciado, enjuicia cada uno de sus defectos, sí, hasta que lo comprende. Una vez que está comprendido el defecto, la Madre Divina lo elimina, sí, y ese defecto se libera y se fusiona con la chispa nuestra, de nuestro ser. A mayor cantidad de efectos eliminados, mayor cantidad de conciencia despierta. Sí. Bien. Cuando una persona hace esta segunda montaña, que sube por segunda vez esta energía hasta allá, puede eliminar hasta los yoes causa y conectarse en forma directa y permanente con su ser por la eternidad. Se convierte en un iluminado, en un maestro de la logia blanca. Sí. Y ese trabajo se hace en una forma muy sencilla, trabajando en el sexo y aprendiendo uno a autoobservarse y sirviendo a los demás hermanos que están alrededor de él. No se necesita nada más que esos tres factores para autorrealizarse. Sí. Ninguna complicada teoría, ninguna cosa, nada. Hágale en el diario vivir y usted mismo va a ir viendo que va cambiando. La persona que tiene pareja para vivenciar va a ver cómo van saliendo, va subiendo vértebra por vértebra el Kundalini y se van creando cuerpo por cuerpo. Sí. Que tiene que subir las 33 vértebras para llegar hasta aquí en cada cuerpo, eso sí es cierto. Sí. Y que nada se lo van a dar regalado, que todo se lo tiene que ganar y que eso es ascenso por esa escalera del ser que lo vamos a llamar. Sí. Ese ascenso tiene sus dificultades y aquí las vamos a estudiar y vamos a ver cómo se hace. Bien. Si queremos llegar a la sabiduría de fondo, que se muere si se pierde el cuerpo, llegar con la conciencia despierta, ¿sí? O inmortalizar al mismo cuerpo físico, que es lo que hacen todos los maestros resurrectos. ¿Sí?
todo el que ha hecho el trabajo por segunda vez esta subida, que elimina los yoes causa, que saca los mercaderes del templo, que son estos yoes causa, queda conectado con su ser en forma directa. Y ese personaje ya puede buscar la inmortalidad. Entonces vean ustedes eso. Y se hizo con el nacimiento, con la muerte psicológica y con el sacrificio por la madre. Sobre los yoes, dice que en algún momento lo enjuicias y cuando la madre divina te ayuda y lo eliminas, sigues trabajando y ese defecto nunca vuelve, ¿verdad? No vuelve. Y si tú dejas de trabajar y te, no sé, por error, fornicas, lo que sea, Si la persona se cae, ahí sí puede volver. y suelve y fabrica otra vez todos los yoes. Ah, o sea, una vez. Claro, por eso este trabajo hay que hacerlo en una sola existencia, porque si lo dejamos para la próxima, nos conformamos con avanzar un poquito ahorita. En la próxima vamos a regresar como bebés y vamos a llegar, la conciencia va a llegar despiertica y al cabo de unos días comenzamos a formar la personalidad y ya nos volvemos personas del mundo común y corriente. El papá nos clava en un colegio, nos mete en tal lado y cuando nos damos cuenta somos cualquier estúpido que rueda por la calle. ¿Sí me entiende? Entonces, listo. Pero si el trabajo se hace bien hecho, bien, se logra lo que hay que lograr. Entonces, sí, lo digo, entre menos estudio tenga uno, las capacidades instintivas nuestras nos servirían más y despertarían más rápidamente. A nosotros nos cuesta más trabajo porque ya le metimos la primaria, el bachillerato, la universidad, las especializaciones, y eso no exalta para nada nuestro ser, no le sirve para nada a nuestro ser. Realmente nos toca ponernos a eliminar todos los conceptos que metimos para dejar libre la mente. Bien. La problemática es que esta mente está fragmentada por todos los defectos y hay que lograr una mente individual, única. Esa mente única se logra cuando los defectos mueren y se integran todas las partes de nuestro ser como una unidad múltiple perfecta. Toda la sabiduría sale del interior de nosotros con las distintas perversidades que tenemos creadas. Cuando las estudiamos, las comprendemos y las eliminamos, ahí queda. Usted ve que el Maestro Jesús les enseñaba a sus discípulos examen de conciencia, contrición de corazón, que es el arrepentimiento que la persona va a llegar, propósito de enmienda, no volver a caer en ese error y le van a poner pruebas y pruebas hasta que pasa la prueba. Satisfacción de obra, pagar lo que el defecto hizo, y para eso es el sacrificio por la humanidad. Y ahí sí la persona quedó liberada del defecto de por vida. Ese defecto ya, si murió de una forma radical, no lo vuelven a cocinar. Pero hay que hacer la obra total, ¿sí me entiendes? Que es autorrealizar a nuestro ser. Si nosotros autorrealizamos al ser, le damos las herramientas. Nuestro ser, sin los cuerpos existenciales superiores, es un mendigo. Porque no puede expresarse, ni puede enseñar, ni puede sacar toda su sabiduría. ¿Sí? Pero si nosotros le fabricamos esos cuerpos, y por eso todo el mundo nos tiene un aparato sexual, para que le hagamos aquí en el mundo físico y le creemos los cuerpos a nuestro ser. Si le hacemos así, nuestro ser va a poderse desenvolver. Es un Dios terriblemente sabio y conoce todo y sabe todo, pero necesita que le fabriquemos los cuerpos, sí, y que le liberemos la conciencia. Don Miguel, un defecto, más bien un sentimiento que he pasado durante mi vida, que cada vez que lo recuerdo me trae dolor y me trae frustración, me trae coraje, odio. Me siento y me doy cuenta que ese sentimiento o ese sufrimiento tiene muchos defectos. Sí. Tiene muchos defectos ahí, entonces lo trabajo. Uno por uno. Exacto. Uno por uno, porque yo te lo encuentro así. Yo llego y encuentro a la esposa ahí con el amigo en tal cosa, inmediatamente sale yo de los celos.
Sí. Pero inmediatamente sale el yo asesino, y sale el yo de la ira, y sale el yo. Y yo, si voy a trabajar esa escena, tengo que trabajar uno por uno, porque no los puedo trabajar al tiempo todos. Entonces cojo primero yo los celos y lo estudio, lo comprendo, lo elimino, hasta que yo pueda comprender que mi esposa tiene derecho a tener al que quiera. ¿Sí? Cuando ya se ha comprendido eso, los celos mueren y entonces me enfrento con el yo de la ira. Y el yo de la ira también es mío. Y tengo que ver la forma de reaccionar equivocada mía y hacia dónde me lleva, etc. Y lo comprendo y también se muere. Luego cojo y trabajo este otro yo y luego este otro. Y cuando me doy cuenta, yo termino dándole gracias a la escena que viví, porque me permitió liberar toda esa conciencia. Sí. En el fondo, toda nuestra envoltura seminal es una. Si lo pinchan a uno por aquí es que no le duele, sí. Y si lo pinchan en la espalda también le duele. Sí. Y con que solamente alguien lo ofenda también le duele. Entonces, a usted lo que tiene que ver es que todo esto trabaja como unidad. Que esta es una unidad múltiple imperfecta. Y que uno no tiene la capacidad de autoobservación para observar plenamente todo lo que se movió. Pero tenemos cientos de sentimientos de ese estilo que recordamos y que... Pero hay que irlos matando. Y hay que irlos matando. Pero es sentarse uno seriamente. Mira, yo cogí un día y me dije, voy a sentarme y voy a resolver la relación que tenía con la primera esposa que tuve hace 50 años. Listo. Me senté hasta que la comprendí y saqué esos resentimientos de mi corazón, saqué toda esa serie de basura, porque eso no es más que basura, sí, que está sostenida por algo que se llama amor propio, y que mientras el amor propio exista, uno sigue alimentando todos esos sufrimientos. Porque vas a ver que tú podías desprenderte de tu dinero, de las cestas, hasta de propiedades y todo, pero de tus sufrimientos no. Sí. Ay, ¿por qué no? Sí. Es la parte más complicada del trabajo, eliminar el sufrimiento de uno. Sí. Pero realmente nosotros nos volvimos sufridos. Uno desde niño era muy feliz, y esa felicidad se fue perdiendo en la medida que se fue creciendo el sufrimiento. Cuando empezamos a matar sufrimiento, a liberarnos del sufrimiento, sí, volvemos otra vez a ser felices, regresamos al estado de niños. Sí, digo, esto me ha hecho ver que pues, el trabajo te lleva media vida haciendo esto, ¿no? Y me hace ver que pues para eso estamos, ¿no? No es que no hay otra razón para hacer estas cosas. Y vinimos es para dedicarle toda la vida a hacerlo. No un ratico, sí, sino toda nuestra capacidad de existir para lograr el objetivo que es autorrealizarnos. Sí. Bueno, ahí queda la conferencia. Reflexionemos y sí. Si nosotros pensamos que no necesitamos conocernos, ya no hay nada que hacer. Si nosotros admitimos el conocimiento subjetivo como objetivo, no hay nada que hacer. Sí. La mayoría de las personas dicen, no, es que yo tengo que trabajar, sí, porque no está conectado con el ser. Si estuviera conectado con el ser le diría, mira, esta cosa y ya, fuera. Te liberaría hasta el trabajo. Sí. Pues que la sabiduría del ser es así. Sí. Ya, entonces, si otros pudieron autorrealizarse, uno también puede autorrealizarse. Y el ser tiene que colaborarnos en esa autorrealización. Y él pone su parte y uno tiene que poner su parte. ¿El ser y el Padre interior es el mismo? Sí, claro. ¿Se puede dirigir tan al Padre interior como a nuestro ser? Sí, lo que pasa es que usted tiene que darse cuenta de eso. Sí. Si usted va a eliminar un defecto, usted tiene que invocar a la Madre Divina, porque es la que tiene propiedades y facultades para hacerlo. Sí. Ya más adelante, en la segunda montaña, usted invoca a su Cristo íntimo para que le ayude a eliminar un defecto. Pero de todas maneras es la Madre Divina la que tiene que eliminar ese defecto.
Dios Madre es la que mata en el mundo interior. Sí. Si nosotros tenemos que hacer determinada cosa, usted va a darse cuenta de que este mundo interior es terrible. Usted tiene 12 apóstoles o 12 potestades, 12 facultades impresionantes que están ahí y que hay que liberarlas y ponerlas a funcionar para el ser. ¿En algún momento ves a la Madre Divina? O sea, verla. Pues ella se le aparece en muchas formas, ¿no? Pero aparece, como dices, con velo, porque sí, cuando ya estás preparado, ella se quita su velo y te deja que tú veas quién es la Madre Divina. Ya en cierto nivel. En cierto nivel. Cuando ya estás preparado para eso. O sea que antes de verla ella te puede ayudar a matar defectos. Ahora, el Padre en el mundo interno siempre aparece como la electricidad, arreglando circuitos eléctricos, haciendo esto, haciendo lo otro, porque Él está desarrollando la voluntad. Y Él está relacionado con el Verbo. Y cuando todas las chispas del Padre están libres y ya están a su servicio, entonces el Padre entra en su manifestación. Y ahí ya puedes decir que ya tienes un verbo creador, porque puedes crear con la palabra. Y era el objetivo de esto, unirnos con el Padre. Pero ustedes van a ver la cantidad de partes del ser que tienen interiormente, impresionante, impresionante. Uno llega y se encuentra con los 24 ancianos panaderos, todos ellos están trabajando en estas regiones aquí al lado del corazón, produciendo sabiduría. Uno va a buscar a Moody, el alma divina, y siente esa emoción tan terrible, ¿sí? Ese enamoramiento tan grande con su propia alma divina interior, ¿sí? Entonces, pero esto solamente a través de la experimentación se puede evidenciar. ¿Sí? La persona que aprende a meditar y entra al mundo búdico intuicional ya aprende a liberarse de todas las cosas de aquí, porque ese mundo es de pura justicia. El que aprende a meditar y entrar en el mundo átmico, aquí, cuando sale por aquí ve ese túnel y allá ve esa luz, y esa luz, ese océano de luz, es el mismo ser de uno, el Padre interno de uno. Entonces vean ustedes todas las cosas que nosotros no sabemos que tenemos, que están ahí. La mayoría sufre por falta de iluminación, ¿sí? Pero el que quiera resolver el problema de la falta de iluminación tiene que conectar los centros inferiores a los superiores para quedar en un proceso de iluminación permanente. Cuando una persona termina la primera montaña, que nosotros decimos aquí, queda conectado en forma directa con su Atman Buddhi Manas. Esto. Desde ese instante en que termina la primera montaña, esa persona es un maestro, porque está conectado con su íntimo, esta parte de aquí. Sí. Y tiene la justicia de Buda. Entonces, antes no. Antes nosotros somos asistidos por los yoes. Alguien nos ofende y viene el yo de la ira y nos dice matemos. Eso es lo primero que recibimos, la primera información que llega. El otro dice, no, démosle una paliza. Otro grita por allá, no, pegámosle primero una ofendidita. Sí, y así cada uno va sugiriendo. Y la personalidad termina haciendo eso, pero ya cuando la persona está conectada con estas tres fuerzas, sí, nace el Cristo interior. Y ese Cristo interior lo va a guiar por el resto del camino, porque él conoce el camino. Lo de los panaderos que dice que trabajan alrededor del corazón. Esto es bellísimo, por eso encontrar con ellos y darse cuenta, y que ellos, cada uno de esos 24 ancianos, está sacando panes o sabiduría de determinada región. Es por eso del Padre Nuestro que dice, sí, danos el pan de cada día. El pan de cada día, pero el pan de cada día llega con la muerte psicológica. Sí.
cuando uno aprende a morir, sí, le pasa lo de Santa Teresa, que sí, sufro porque no muero. Ella misma lo decía. Sí. Y el sufrimiento es que cuando uno ve que hoy no maté a nadie en mi mundo interior teniendo tantos, se dice, uy, no, ¿qué hice? Perdí mi día. Sí, claro. Pues por eso era que ella decía esa frase. Bien. Eso está en orden de importancia. Sí. Los 3 factores. Pues aquí podría ser este el primero y este el segundo. Ajá. Pero es que para nacer es primero morir. Es que a veces el nacer Está de primero. se dificulta mucho porque no hay afinidad para eso con la pareja. O sea, no colabora. Pero vean esto a dónde va a llegar. Sí. Cuando uno ha eliminado determinados tipos de yo lujuriosos, usted va a entrar en un proceso donde va a haber una potencia sexual que no depende de usted sino de su propio ser. Y esa potencia que no depende de usted sino de su ser hace que usted pueda hacer las creaciones más terribles y en una forma precisa. Al principio uno se siente desubicado, ¿sí? Y hasta perdido en el trabajo psicológico, ¿sí? Pero dele juicioso para que vea que si trabaja de acuerdo con lo que vamos a ir viendo, usted va viendo resultados. Pero el ego es el que hace la oposición para que uno se sienta frustrado, fracasado y se vuelve escéptico. Sí. ¿Qué pasa con una persona que solamente trabaja, que se enseña a autoobservarse bien? Es que si usted aprende a autoobservarse plenamente, si usted aprende a autoobservarse plenamente, usted no va a cometer un error. ¿Sí me entiende? Porque usted está viendo el defecto, cada vez que el defecto aparece, venga para acá, no sé qué hace allá, madre mía, mátenme este defecto. Sí, y ese defecto se muere. Sí, yo veo pasar una chica muy bonita y me muere toda la psicología. Sí. Pero después de cierto tiempo pidiendo muerte ya pueden pasar los churros más grandes del mundo y ya no me mueven la psicología. ¿Sí me entienden? Porque he progresado y me he templado. Porque el que se tiene que templar es uno mismo. Aquí no hay nadie a darle cuerda. La práctica. Pues su propia práctica es la que hace eso, saca su maestría de la Trabajo, práctica es trabajo. Sí, claro. Bueno, dejamos ahí.